para que podamos empezar. Chicos, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, señora. Listo, Nayeli, muchas gracias por tu confirmación. Bueno, aquí se siguen uniendo más estudiantes, qué bueno. Bueno, estamos ya grabando nuestra reunión. Entonces, bueno, de antemano, pues agradecerles su conexión el día de hoy, debido pues a las fallas técnicas que tuve el día de ayer y por las cuales pues no fue posible avanzar en el desarrollo de la webconferencia. Observo pues que se han conectado nuevos estudiantes que no estuvieron el día de ayer, entonces pues voy a dar una breve introducción relacionada con lo que trabajamos el día de ayer para entonces continuar con nuestra webconferencia y pues poder abordar los elementos que necesitamos para desarrollar el paso 2. Bueno, chicos, pues recordarles que nuestro paso 2 lleva por título cuantificación de métodos analíticos clásicos. Ese es el tema principal de nuestro paso 2 del curso de química analítica. Bueno, les comentaba el día de ayer que tendremos una webconferencia, la del día de hoy. Bueno, como ustedes saben, estaba programada para ayer, pero pues la tendremos el día de hoy. La idea es poder abordar todos los elementos relacionados con el paso 2 para que ustedes se lleven una idea si es que aún no han empezado la actividad o hasta ahora están iniciando, para que de esta manera pues podamos dar avance al desarrollo de la actividad. En la revisión de foros me he dado cuenta que ya hay algunos grupos que han empezado a avanzar con algunos elementos grupales que han logrado consolidar. Entonces, pues desde allí ya tenemos aportes importantes en la fase colaborativa y algunos otros en la fase individual para aquellos estudiantes que han estudiado las temáticas en la bibliografía del curso y han empezado con el desarrollo de los ejercicios. Entonces, bueno, recordarles también que la siguiente semana tendremos nuestro CIPAS, el día martes 9 de abril tendremos un primer CIPAS en el cual nos enfocaremos principalmente en ejercicios modelo que apunten a desarrollar la fase individual. ¿Esto por qué? Pues porque en la fase individual tenemos ejercicios que están relacionados con la temática de gravimetría y volumetría. Hoy, por supuesto, abordaremos un par de ejercicios, pero pues con toda seguridad en el CIPAS tendremos un espacio para ejercitarnos un poquito más y tener una mayor idea de cómo desarrollar estos ejercicios de la fase individual. Asimismo, pues resolveremos inquietudes que existan de la fase colaborativa. Segundo CIPA será el día martes 16 de abril, en donde tendremos pues el desarrollo de la última semana de la actividad. Listo, chicos. Entonces tendremos esta estructura general. Les hablaré rápidamente de la dinámica que seguiremos para el paso 2, que es muy similar a la que ya desarrollamos para el paso 1. Recordarles, por favor, que en este momento ya ustedes deben tener acceso a las calificaciones del paso 1. Si todavía no han revisado su calificación, por favor, no duden en revisar el entorno de evaluación del paso 1 para que en caso de alguna novedad, de alguna inconsistencia con la nota, pues por favor nos la hagan saber y de esta manera pues poder revisar cualquier situación a tiempo. ¿Listo? Entonces, para los que no han revisado su calificación, en este momento ya está en el entorno de evaluación del paso 1. Hablaremos un poquito de las etapas que conforman la fase colaborativa, dado que la fase colaborativa gira en torno al tema de métodos cuantitativos clásicos, pues vamos a tener que hablar de la descripción de esos métodos analíticos y cómo se realiza un plan de muestreo en la medida en que queremos determinar un analito en un alimento a partir de esos métodos analíticos clásicos. Entonces daré una explicación muy sucinta, muy específica para esos métodos con el fin de que ustedes puedan adoptarlos para el desarrollo de la fase colaborativa. Tendremos una explicación de la dinámica de la fase individual y realizaremos un par de ejercicios de gravimetría y volumetría para que ustedes se lleven una idea del tipo de ejercicios que encontrarán en la fase individual. Bueno, chicos, recordarles que con cada uno de los pasos de nuestras actividades del curso esperamos conseguir un resultado
que apunte a su proceso de formación, ¿no? Entonces, la idea es que al finalizar el paso 2, ustedes tengan una idea de los conceptos de equilibrio químico, constantes químicas, que sepan en qué consisten las reacciones ácido-base y también tengan conocimiento de las técnicas que abordaremos, que son los métodos clásicos de análisis, que serán volumetría y gravimetría. Esto con el fin de identificar y cuantificar analitos en el campo de la industria alimentaria, en matrices alimenticias. Esto o este resultado se complementará también con el desarrollo de su componente práctico, dado que se tiene proyectado que en la segunda sesión de componente, si aún no la han visto, la segunda sesión gira en torno a estas técnicas analíticas, volumetría y gravimetría. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, pues como ustedes saben, la actividad del paso 2 consiste en una fase colaborativa, una fase individual. Les voy a hablar un poquito de la dinámica del paso 2, de estas fases colaborativa e individual. No sin antes preguntarles, y me gustaría que ustedes me comentaran aquí a través del chat, si ya en este momento eligieron con su grupo colaborativo el método de análisis que van a trabajar para esta unidad, o si se encontraban esperando la web para ese propósito. Sé que ya hay grupos que van adelantaditos, otros no tanto, entonces me gustaría saber si de momento con su grupo colaborativo ya eligieron el método de análisis que van a trabajar. De todas maneras, pues vamos a ir resolviendo dudas. Chicos, recomendarles los textos del entorno de conocimiento de la unidad 2. El día de ayer yo les comentaba que les sugería, por favor, pues tener o generar especial atención a uno de los libros de texto que tenemos en el curso que les va a ser de mucha utilidad para esta unidad. Y es el libro de Análisis Químico de los Alimentos, porque bueno, si bien hay una gran cantidad de información acerca de volumetrías y gravimetrías, el enfoque que nosotros necesitamos para aplicar esas técnicas de análisis es en el campo de los alimentos. Entonces, este libro que tenemos acá, les va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Yo les voy a compartir este enlace a través del chat. Bueno, aquí se supone que estamos abriendo la de biblioteca, siempre toma un poquitito de tiempo mientras abrimos la de biblioteca, pero quiero compartírselos en el Teams para que lo tengan presente, ese libro que manejaremos para esta unidad. Recuerden que para poder abrir el enlace, pues es necesario que tengan el campus abierto. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir por aquí el enlace del libro recomendado. Listo, perfecto, Karen, muy bien. Están esperando la web para la organización, me parece perfecto. Ya Ramiro, bueno, supongo algunos grupos van a seguir trabajando con el mismo analito y matriz alimenticia. Ya les explico cuál sería el elemento diferenciador en esta unidad. Ya les explico un poco. Andrea también, pues ya seleccionó el método analítico, igual Sharik. Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación. Entonces, aquí les comparto el libro del que les estoy hablando y que les va a ser de mucha utilidad para la fase colaborativa. Bueno, esto se quedó pensando aquí. De hecho, en el espacio que tuvimos ayer en la web, fue un poquito más fácil abrir el libro. Vamos a ver si de pronto con otro lector podemos tener con otro. Vamos a ver si podemos abrir el texto. Permítanme un segundito, chicos, como para que ustedes vean. Ay, Dios. A ver, otra vez les comparto mi pantalla, qué pena. Listo. Déjenme revisar si podemos tener acceso al libro. A ver, cómo vamos por aquí. Esto se quedó pensando. Bueno, vamos a ver si es la de biblioteca, si es mi internet, si soy yo. A ver. Listo. Entonces aquí unidad 2. Y vamos aquí al libro de análisis químico de los alimentos. Aquí parece que ya abrió. Listo. Aquí parece que ya abrió. Entonces, justamente el libro abre en la página que
pues, que nos interesa, en donde podemos ver algunas aplicaciones de la volumetría en alimentos y asimismo hay un capítulo destinado a las aplicaciones de la gravimetría en alimentos. Entonces, quizás ustedes aquí puedan ir ubicando, si es posible, el alimento que ustedes seleccionaron y en este caso, pues, si hay alguna técnica o tienen alguna información en esta tablita que les permita, pues, poder elegir, por ejemplo, el método de volumetría. ¿Listo? Pero ya les voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto. Bueno, vemos que el libro sí abre, entonces para que lo tengan, por favor, presente. Bueno, chicos, entonces, recomendación, ya saben, ingresar a la carpeta guía de actividades, descargar la versión más reciente de la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Recomendación que les hice ayer, aquellos estudiantes que tienen la costumbre de descargar las guías desde el inicio del curso, o sea, que descargan la guía incluso desde el paso cero del cuestionario, les recomiendo por favor que traten de descargar las guías cuando inicia la actividad. Porque si en el caso de nosotros los tutores detectamos alguna cosita que deba corregirse y demás, siempre lo haremos antes del inicio de la actividad. Entonces, recomendación, descargar la versión más reciente de la guía, que es la que aparece desde el inicio de la actividad el día 23 de marzo. Tenemos el anexo 3, que es donde el grupo va a consolidar el desarrollo del paso 2. También hay que descargar este material y empezar a generar participación en el foro colaborativo. Recuerden que en la evaluación de esta actividad también pasó con el paso 1. Nosotros tenemos un ítem en la rúbrica en donde se indica que el estudiante debe participar como mínimo en 3 oportunidades y eso es muy poco, aún así. Entonces hay una puntuación también por participación en el foro. Aquellos estudiantes que están acostumbrados a aparecer al final y no se les alcanza a dar retroalimentación, yo les recomiendo, ahora es el momento para que puedan ingresar, puedan ir generando su participación, sus aportes y pues de esa manera tengan esos puntitos de participación en el foro. ¿Listo? Bueno, entonces la fase colaborativa tiene una metodología muy similar a la del paso 1. Aquí en el paso 2, pues vamos a abordar 4 etapas. La recomendación es la misma, que ustedes pues en inicio puedan designar un rol, o sea, que ustedes puedan escoger un rol para el trabajo colaborativo, bien sea compilador, bien sea revisor, evaluador, rol de entregas o rol de alertas para que de esta manera pues puedan en esta fase hacer un muy buen trabajo en equipo. Debo decir que en el paso 1 tuvimos grupos que hicieron un trabajo en equipo muy bueno, muy interesante, con aportes durante el transcurso de la actividad. En este entorno virtual es un poco difícil trabajar de forma colaborativa, ¿no? Pues por la dinámica en la que nos encontramos. Es difícil, mas no imposible, y quedó evidenciado en el desarrollo del paso 1, donde tuvimos unos trabajos muy buenos. Los integrantes tuvieron una muy buena sincronía, habría grupos de WhatsApp para tener una comunicación mucho más sincrónica. Entonces, bueno, pues les dejo este dato porque así como tuvimos estudiantes que se organizaron muy bien, tuvimos otros pues que definitivamente no lograron ese empalme en equipo. Entonces, los motivo a que sea este el momento para tratar de establecer contacto con sus compañeros de equipo, con los que realmente estén interesados en hacer de este proceso formativo, pues parte importante. Entonces, pues bueno, vamos a seguir avanzando en ese aspecto. Chicos, etapa 1, identificación de una sustancia o analito de interés en la industria alimenticia. Recomendación, revisar las referencias bibliográficas del entorno de conocimiento para que tengan idea de cuáles son los libros que tenemos allí para la unidad 2. Y pues, ¿cuál es la idea? La idea es que el grupo colaborativo mantenga el analito y la matriz alimenticia que escogió en el paso 1. ¿Sí? Sin embargo, si el grupo colaborativo considera en equipo que deba cambiar el problema analítico para esta actividad, lo puede hacer. Para ello, recomendamos
como vamos a trabajar gravimetría y volumetría, hay muy buena cantidad de información en Internet, en la biblioteca de la universidad, en los referentes bibliográficos acerca de los metales pesados como analitos. Entonces, si por alguna razón ustedes no sé, eligieron, por ejemplo, microorganismos patógenos y bacterias de deterioro en productos lácteos, por ejemplo, ¿sí? Y observan que no hay mucha información relacionada con volumetrías o gravimetrías para determinar esos analitos en el alimento. Yo les recomiendo que hagan un cambio y pues el analito que escojan sea metales pesados, dado que es digamos, el analito en que se encuentra mayor cantidad de información para estos métodos de análisis clásico. ¿Listo? Ahora bien, si el grupo desea continuar con con el mismo analito y matriz alimenticia, lo puede hacer. Nada más que deben ponerse de acuerdo y dejarlo indicado en el foro para seguir adelante en el desarrollo de la actividad. Bueno, toda vez que el grupo haya seleccionado o haya decidido trabajar nuevamente con el mismo analito y matriz alimenticia, el grupo debe realizar de manera colaborativa una lluvia de ideas. Cuando decimos lluvia de ideas es que el equipo debe participar en el foro tratando de justificar el por qué se puede escoger un método analítico, bien sea basado en volumetría o gravimetría. Ahorita les voy a explicar de qué se tratan esas dos técnicas para identificar o cuantificar el analito en el alimento seleccionado. Entonces recuerden, la idea es que el grupo decida si va a escoger un método analítico basado en alguna de estas dos técnicas. ¿Esto para qué? Para determinar el analito. ¿Listo? ¿Cómo podemos fundamentar esto? La idea es que ustedes traten de buscar, bien sea en los referentes bibliográficos o, por ejemplo, un artículo científico, información que nos muestre la técnica, ¿sí? Por ejemplo, una gravimetría de precipitación. Se aplicó una gravimetría de precipitación para precipitar, por ejemplo, cadmio en hortalizas. Si ustedes tienen como analito el cadmio y como matriz alimenticia las hortalizas y encuentran un artículo relacionado con una técnica gravimétrica para extraer cadmio, pues ese sería el método ideal y del cual ustedes se pueden apoyar para poder desarrollar la fase colaborativa. Les comparto algunos ejemplos, de hecho son ejemplos tomados de la literatura. En la literatura podemos encontrar información acerca de la detección de anhídrido fosfórico, que también es considerado un analito, anhídrido fosfórico en cerveza, mediante volumetría de neutralización, que es un tipo de método de análisis clásico. Entonces, esta puede ser una lección, este es solo un ejemplo para que ustedes tengan una idea de lo que debemos hacer en esta etapa 1, ¿no? Entonces, de hecho, este analito, matriz alimenticia y técnica gravimétrica se toma del libro que les acabo de compartir, Análisis químico de alimentos. Tenemos otro ejemplo, determinación de cloruros en zumos de uva por volumetría de precipitación. Es otra metodología ampliamente conocida que se encuentra en la literatura y de la cual pues también hay buena cantidad de información. Em, Toda vez que el grupo pues haya publicado su lluvia de ideas en el foro de manera organizada y con referencias bibliográficas, pues ya puede proceder a seleccionar su problema analítico, ¿sí? Entonces, ejemplo, el grupo eligió cadmio, después de esta lluvia de ideas, el grupo decidió elegir cadmio en frutas tropicales por gravimetría de precipitación. Ya con esta información, pues el grupo procede a consolidar ese problema analítico, pues es su anexo. Sí, el anexo que está destinado para este propósito, que es este de aquí. Sí, ustedes ya tendrán la oportunidad de descargar el anexo. Para los que ya lo hicieron, pues ya lo habrán visto, van a ir completando la portada. La idea es que ustedes seleccionen el problema analítico y es aquí, en el anexo 3 donde ustedes van a consolidar esa selección. ¿Listo? Entonces, esto, pues, nuevamente les indico, se realiza de forma grupal. Entonces, indicamos la elección en el anexo 3, perdón, consolidación del paso 2. Por ahí tengo una manita levantada. Francisco, cuéntame, te escucho. Tutora, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Sí, señor. ¿Cómo estás? Bueno, bien, sí señora, bien, gracias a Dios.
Bueno, doctora, bueno, tengo una parte clara. Bueno, yo, bueno, el grupo anterior con el que estoy, elegimos el plomo en la parte de la leche, ¿te acuerdas? Ajá, sí, señor. Sí Entonces, recuerdo. bueno, aún no me he reunido con ellos, pero bueno, creería yo que vamos a trabajar con el mismo, ¿sí? Pues Ujú, es una opinión mía nada más. claro. Entonces, en este caso, si elegimos trabajar con el mismo analito y todo eso, Ujú, la parte de la lluvia de ideas, ujú. cada uno hace una lluvia de ideas o en general el grupo pues hace una sola. Porque es que yo Y, mirando la guía dice que cada uno. ajá. Bien, Francisco, digamos que esta lluvia de ideas y es parte, esta pregunta es muy buena porque es parte de esta etapa 2. La etapa 2 es muy parecida a la etapa uno. La lluvia de ideas es básicamente una forma de justificar por qué el grupo va a elegir determinado método de cuantificación, sea volumétrico o gravimétrico. Realmente la lluvia de ideas está enfocada a la elección del método clásico de análisis. Entonces, la idea es que ustedes vayan buscando información. Por supuesto, no todo el grupo encontrará la misma información. De pronto tú, Francisco, encuentras un artículo, no sé, por ejemplo, se me ocurre, encontraste un artículo de cómo determinar el plomo en esa muestra láctea a partir de volumetría de neutralización, digamos, tú lo encontraste de esa manera. Entonces, parte de esa lluvia de ideas pues será colocar alguna información en la que tú justifiques por qué se debería escoger ese método, que sería el que trabajarían en esta fase colaborativa. Y de pronto algún otro compañero encontró un artículo todavía mejor, más completo, donde se puede determinar el plomo por gravimetría. Entonces puede justificar. La lluvia de ideas no es algo extenso, realmente puede ser un párrafo, pueden ser algunas ideas puntuales para convencer al grupo de que ese es el método de análisis que se puede trabajar. Entonces, ese es como el propósito, ¿no? Por eso no, la idea pues es que se haga de forma individual para que ustedes al final elijan un solo método de análisis. Sí, Francisco, no sé si me hago entender. Señor. Sí, te entendí muy bien. Esa información, tutora, Ujú, listo, si yo leí, por ejemplo, si yo encontré la parte de análisis por el método de gravimetría, pues, por ejemplo, ¿sí? ujú. Eh, ¿Publico eso en el foro? Publicas eso en el foro, correcto. Ah, Esa es la perfecto. lluvia de ideas, ese es el propósito. Ajá. Ah, vale, listo, perfecto, sí, señora. Gracias, profe. Exacto. No, a ti, Francisco, muchísimas gracias. De todas maneras, claro, entiendo que aquí yo les estoy explicando, los estoy poniendo un poquito en sintonía con la actividad y ya que ustedes hayan hecho la búsqueda, pues el día del CIPAS, el próximo martes tenemos CIPAS, pues pueden llegar con esas duditas, profe, de verdad que hemos buscado, no hemos encontrado, sugiéranos algo, queremos determinar este analito, pero encontramos esto, yo los puedo orientar, que ese es el propósito del CIPAS, que tendremos un poquito más de tiempo para ese propósito. Entonces, pues bueno, pueden ir buscando y revisamos el próximo martes el resultado de esa búsqueda, si ustedes lo desean. Por supuesto, en el foro también estaremos atentas para retroalimentarles con la tutora Liana. Listo. Vale, listo. Entonces, bien, Francisco, muchísimas gracias. Entonces, chicos, bueno, en conformidad con lo que estamos comentando justamente ahora con Francisco, la idea pues es que el grupo colaborativo en la etapa 2 pues realice su discusión académica, seleccione un solo método analítico basado exclusivamente en gravimetría o volumetría. Yo ahorita les explico qué métodos analíticos hay. De pronto, de la información que yo les comparta, ustedes puedan encontrar ese método analítico apropiado para su matriz alimenticia y su analito. Entonces, esto es lo mismo que estamos hablando, pues en el foro tendremos esa discusión académica sustentada en argumentos, soportados en lecturas, y pues esta información deberá estar sustentada en el foro. Recuerden que la idea es que cada estudiante pueda generar algunos aportes y por supuesto estos aportes los tenemos en cuenta al final en la evaluación de la actividad. Entonces, bueno, en esta etapa 2, ¿cuál es la idea? Ya que el grupo ha seleccionado el problema analítico, a partir de esa lluvia de ideas y a partir del método que han seleccionado, la idea es que el grupo realice una descripción de ese método analítico seleccionado. Así, ustedes van a encontrar en el anexo
punto por punto lo que se les solicita, son 4 puntos. Entonces, la idea es que ustedes organicen de la mejor manera posible, de preferencia no colocar texto, 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 porque pueden colocar hasta unas 3 hojas de texto, pero yo les recomiendo, tratemos de ser un poco más concisos. De pronto, si ustedes encuentran la descripción del método analítico, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Van a describir cómo a partir de, supongamos, la gravimetría por volatilización, se puede determinar un metal pesado, bueno, no sé, arsénico, en una muestra de hortalizas, ¿sí? Entonces el grupo debe describir cómo se lleva a cabo ese método analítico para la identificación de ese arsénico en la muestra de hortalizas. Entonces la idea aquí ya es que el equipo describa ese método analítico. Por supuesto, si la lluvia de ideas nos provee esa información, pues lo que ustedes pueden hacer es copiar del foro y pegar en el anexo 3, que es en donde consolidamos el paso 2, ¿no? Entonces, en eso consiste la etapa 2, en describir el método analítico seleccionado. Nuevamente les digo, ya ahorita les hablaré de algunos métodos para que ustedes puedan tener una idea de esos métodos que existen. Etapa 3, tratamiento de la muestra. ¿Cuál es la idea para el tratamiento de la muestra? Para esta etapa se esperaría que el grupo colaborativo ya haya seleccionado entonces el método de análisis clásico, pues que va a trabajar para la detección del analito, ¿no? Esto pues ya lo eligieron en la etapa 2. Entonces, a partir de esta información, el grupo de trabajo va a tratar de generar un esquema del procedimiento de preparación de la muestra acorde al método analítico seleccionado. ¿A qué hace referencia este esquema del procedimiento? Bueno, en la literatura, también en los artículos científicos, y esto es algo muy parecido a lo que hicimos en el paso 1, encontramos una metodología, ¿sí? Normalmente cuando se escoge un método, sea gravimétrico o volumétrico, pues hay todo un esquema, una metodología para poder determinar ese analito. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que ustedes elaboren un esquema del procedimiento de preparación de la muestra. ¿Cómo debo tratar yo esa muestra para llevar a cabo la gravimetría o la volumetría, es decir, para llevar a cabo la cuantificación de ese analito? Yo ahorita les muestro unos ejemplos de esos esquemas para que ustedes tengan una idea de este tercer punto. ¿Listo? Entonces, les digo, esto es solo una descripción de esa etapa, pero ya les muestro algunos ejemplos para que ustedes vean. Por supuesto, cada uno de los puntos pues tiene una ponderación. Yo aquí les coloco esa ponderación conforme la rúbrica que aparece en la guía de actividades. Bueno, y por último tenemos la etapa 4, que tiene que ver con las relaciones o ecuaciones matemáticas que se derivan del análisis, bien sea gravimétrico o volumétrico, del analito en la muestra. Entonces, ¿qué pasa? El grupo colaborativo deberá definir o plantear las relaciones matemáticas para identificar o cuantificar el analito de la muestra alimenticia. Estas técnicas, por ejemplo, la gravimetría, pues viene acompañada de una serie de reacciones químicas para obtener al final el analito que se desea, es decir, el cadmio. El cadmio, bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, hay una metodología, por supuesto, hay una serie de relaciones matemáticas que me llevan a obtener esa cantidad de analito, ¿sí? Que puede ser en términos de masa o puede ser como disolución. Entonces, la idea es poder mostrar esas relaciones matemáticas que me llevan a cuantificar el analito. ¿Eso donde lo encuentro? En el mismo documento en el que ustedes se hayan basado para elegir el método de análisis, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante desde el inicio estar seguros de la matriz alimenticia y el analito que van a escoger, porque en función de ello podrán desarrollar estas 4 etapas, ¿listo? Es básicamente como la recomendación que quiero hacerles. Esa es nuestro cuarto paso, nuestra cuarta etapa, definir dichas relaciones matemáticas. Nuevamente, ya les voy a presentar algunos aspectos aquí que nos pueden ayudar un poquito. Entonces, bueno,
Y aquí quiero orientar esto que acabo de decir del desarrollo de las etapas de la fase colaborativa. Les voy a hablar de algunos métodos analíticos clásicos, chicos, pues con el objetivo de que ustedes puedan tener una idea de cuál les puede funcionar en caso de que deseen trabajar con el mismo analito que ya seleccionaron en el paso 1. Y vamos a ver pues cómo se lleva el muestreo, cómo se lleva el análisis, cómo se lleva a cabo el análisis de la muestra a partir de esos métodos analíticos clásicos. Entonces, chicos, este curso de química analítica e instrumental es un curso muy robusto y muy útil para la formación que ustedes están recibiendo en el área de ingeniería de alimentos, porque la mayoría de las técnicas que trabajamos en química analítica se aplican a esos análisis, a análisis de muestras alimenticias. Digo, no solo alimenticias, también muestras ambientales, de tipo farmacéutico, entre otras, pero las muestras de alimentos tienen aquí pues parte importante. Entonces, bueno, pues la química analítica consiste básicamente en medir, cuantificar e identificar analitos en diferentes muestras, ¿no? Muestras de diferente origen, ya sea aguas residuales, como lo que estamos haciendo en el curso, que son matrices alimenticias, entre otras. Para ello, pues la química analítica se basa en diferentes métodos analíticos y es aquí donde vamos a encontrar los métodos que vamos a trabajar en esta unidad. Entonces, esos métodos analíticos pueden ser químicos o pueden ser de tipo instrumental. En esta unidad nosotros vamos a trabajar los métodos analíticos químicos. Esos métodos analíticos químicos, chicos, y permítanme yo aquí coloco un puntero láser por aquí. Esos métodos químicos pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo y son los que vamos a trabajar. Principalmente los cuantitativos son los que vamos a trabajar en el componente práctico del curso. Como les decía en la segunda sesión, tenemos las volumetrías y las gravimetrías. En el caso de las volumetrías manejamos tres conceptos relevantes para cualquier tipo de volumetría. Esos tres conceptos giran en torno a el analito, pues que es básicamente la muestra, el analito, pues esa muestra, ese metal, esa bacteria, ese sistema que yo quiero analizar en mi muestra, ¿sí? Vamos a tener un titulante. El titulante, pues básicamente es una disolución o mezcla homogénea de concentración conocida que deberá reaccionar con mi analito. A partir de esa reacción química, yo voy a poder, de alguna manera, cuantificar mi analito. Sin embargo, otro concepto asociado a la volumetría es el estándar primario. El estándar primario también es una disolución patrón de concentración conocida que me va a permitir conocer la concentración de mi titulante. De hecho, es casi que el paso inicial de cualquier volumetría. Ahorita les muestro el sistema de una volumetría para que ustedes conozcan ya de forma más gráfica en qué consiste esto a nivel de laboratorio. Tenemos las gravimetrías. En las gravimetrías también tenemos dos conceptos relevantes. El concepto de analito, nuevamente, que es la especie que yo quiero analizar en mi muestra. Y tenemos un agente precipitante. Este agente precipitante es una sustancia química específica y que permitirá la precipitación de mi analito. Sí, cuando yo hablo de precipitación, es que en una disolución de muestra, pues voy a obtener un sólido, sí, voy a obtener un sólido que puede ser un sólido que cae al fondo del recipiente donde está contenida la muestra y allí, pues ese sólido contendrá mi analito. Toda vez que precipita, pues voy a poder cuantificarlo, voy a poder determinar su masa, pues siguiendo un procedimiento químico, ¿no? Entonces, ojo con esto, tenemos las volumetrías y gravimetrías, que son las que vamos a trabajar en esta unidad. Y dentro de esos métodos químicos, pues tenemos los métodos cualitativos. Aquí tenemos, por ejemplo, las colorimetrías. Sé que muchos de ustedes, si no es que todos los que estamos aquí conectados, han visto el curso de química orgánica, ¿sí? Seguramente ya lo vieron o lo están viendo. En el curso de química orgánica, también en el laboratorio, pues se llevan a cabo algunas pruebas colorimétricas, por ejemplo, para determinar carbohidratos, hexosas, pentosas, entre otros, y esto se hace mediante la adición de diferentes reactivos y evidencia de color. ¿Sí? Dependiendo del color, pues vamos a saber si el azúcar es una ribosa, si el azúcar es una hexosa, etcétera. Eso
hace referencia a las colorimetrías. Y bueno, pues por supuesto, como este es el curso de química analítica e instrumental, pues vamos a tener métodos analíticos instrumentales, dentro de los cuales pues vamos a trabajar algunos de ellos en el paso 3, que es el último paso de nuestras actividades intermedias. Aquí tenemos los métodos ópticos que sé que muchos de ustedes pues también ya se encuentran laborando en laboratorio, pues ya conocen algunas de estas técnicas. En el paso 3 veremos algunas de ellas. En los métodos ópticos tenemos las espectrometrías, como por ejemplo la radiación ultravioleta visible, la radiación infrarroja. Estas son técnicas muy interesantes que permiten elucidar la composición de las sustancias también o caracterizarlas. Dentro de los métodos instrumentales tenemos los electroquímicos. Aquí tenemos las potenciometrías que nos permiten, por ejemplo, determinar el potencial de hidrógeno de una muestra. Esto para determinar, por ejemplo, su acidez o su basicidad. Tenemos las conductimetrías, pues para determinar la conductividad eléctrica de una muestra. Y tenemos los métodos cromatográficos. Bueno, creo que no los trabajaremos en química analítica, pero seguramente si ustedes más adelante desarrollan una electiva, que es la electiva de cromatografía, con toda seguridad, pues trabajarán estos métodos cromatográficos. Tenemos aquí la cromatografía de líquidos en alta resolución, tenemos la cromatografía de gases, la cromatografía de placa y la cromatografía de columna para poder separar los componentes pues, de una sustancia química, para poder separar sus componentes mediante color. Bueno, eso por ese lado, chicos. Entonces, nosotros nos concentraremos aquí en volumetrías y gravimetrías. Entonces, bueno, les agradecería muchísimo si me pueden confirmar cómo vamos hasta aquí. Les agradecería si me pueden decir si estamos conectados, si se está entendiendo lo que estoy diciendo, pues como para que tengamos para poder tener una idea de si vamos bien, chicos. Déjenme ver la hora. Ah, no, estamos súper bien de tiempo. Pues tutora, yo sí, bueno, esa parte colaborativa sí la tengo pues ya un poco más clara, ¿sí? Ah, listo, listo. No entendí algunas cositas, pero bueno, ya me confirmaste, ya me diste como, eh, ya pues, me hice entender, ¿sí? Ujú, En la parte individual, pues yo avancé, sí, pues ujú. esta vez empecé pues de abajo, hice fue la parte individual y estaba Sí. esperando la web para digamos, tener un poco más de conocimiento de cómo se iba a desarrollar, ¿sí? Ah, bueno, listo, Francisco. Vale, vale, vale. Sí, Entonces, bueno, igual pues empezando en este orden de ideas, Francisco, pues lo ideal es abordar la fase colaborativa. Como tengo que sí, señora. hablarles de los métodos gravimétricos y volumétricos, lo último que explicaré será la fase colaborativa. Pero vamos a hacer solo un par de ejercicios. La idea es que en nuestros IPAs, que es el próximo martes, podamos abordar más ejercicios que van a ser ejercicios modelo, no van a ser los mismos de la guía, pero que les permitirá a ustedes entender cómo desarrollar sus ejercicios. Por supuesto que si tienes un avance o logras tener un avance de aquí al martes, lo podemos revisar en el CIPAS, pero la idea hoy al final es poder hacer un par de ejercicios también, que de pronto te pueda servir un poquito para esa unidad. ¿Listo? Para esa fase individual. Listo. Bueno, yo ya subí un avance, lo subí anoche, de la parte individual. Ah, bueno, Lo listo. subí anoche al foro y Ujú. bueno, pues Estás a la espera vamos de a la ver cómo queda. retroalimentación. Sí, Perfecto, señora, sí. Francisco. Entonces, bueno, espero, sí, creo que si yo te tengo a ti como estudiante, esperaría yo que mañana en el transcurso de la mañana, pues ya tengamos esa retroalimentación en el foro, ¿vale? Para que puedas ver Vale, cómo vamos en sí, esa señora. parte. Vale, sí, señora, gracias. Perfecto. Gracias a ti, Francisco. Yo también veo, Karen, gracias por tu respuesta. Bueno, chicos, pues continuamos, ¿no? Continuamos entonces con los métodos analíticos clásicos. Bueno, nosotros tenemos principalmente 4 métodos analíticos clásicos. Nos enfocaremos únicamente en esta unidad en 2 de ellos. Por mencionar, pues tenemos los métodos de análisis gravimétrico, las valoraciones en química analítica, que son los 2 métodos analíticos que vamos a trabajar. Tenemos también los sistemas ácido-base complejos, que estos también tienen un propósito, una finalidad para el análisis de sustancias. Y tenemos también la formación de complejos, que son sustancias más robustas, que generalmente se forman con la presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas.
Y pues también a partir de estos, pues tenemos reacciones de precipitación y valoraciones. Pero nuevamente, pues les indico, nos centraremos en los métodos de análisis gravimétrico y las valoraciones en química analítica. ¿Listo? Esos son pues nuestros métodos analíticos clásicos que trabajaremos en esta unidad. Entonces, bueno, chicos, pues aquí para darles elementos que ustedes puedan entonces ir teniendo en cuenta para esta fase colaborativa. Entonces, tenemos los métodos analíticos gravimétricos. Estos métodos analíticos gravimétricos se basan en la formación de precipitados, principalmente, formación de precipitados. Que pues básicamente la formación de precipitado consiste en la creación de un sólido a partir de una solución. Y pues estos métodos van a estar basados en la medición de masas y esa medición de masas pues se lleva a cabo con una balanza analítica que como ustedes bien conocen es un instrumento que produce datos muy exactos y muy precisos. Entonces, esa es la finalidad de los métodos gravimétricos, poder obtener precipitados que puedan ser pesados y pues al final puedan ser cuantificados. Entonces, los métodos gravimétricos son cuantitativos, ¿sí? Están basados en la determinación de la masa de un compuesto puro con el cual está químicamente relacionado el analito. Entonces, veamos, ¿qué métodos gravimétricos existen? Incluso, chicos, pues si ustedes todavía no tienen claro cuál es el método que van a elegir, incluso podemos buscar directamente en Internet. Supongamos que ustedes eligieron, no sé, la determinación, por ejemplo, de estaño bueno, en productos, en yogures o, bueno, podemos, digamos, tener en cuenta el analito y muestra alimenticia que ustedes ya seleccionaron y pueden buscar, por ejemplo, si hay alguna metodología de gravimetría de precipitación de ese metal pesado o de ese analito en esa matriz alimenticia. O también buscar si existe una metodología de gravimetría de volatilización del analito en la muestra alimenticia. O si existe información de una electrogravimetría, nuevamente de ese analito en la matriz alimenticia o una valoración gravimétrica. O sea, la idea es que ustedes puedan elegir si se van a ir por el lado de la gravimetría, puedan elegir alguno de estos métodos cuantitativos. He tenido estudiantes que han encontrado información en la literatura donde, por ejemplo, tienen o han encontrado la determinación del analito por la técnica de infrarrojo. Ojo con esto, porque me lo han preguntado en esta unidad. Infrarrojo no sería una técnica, sí, adecuada, dado que en este caso estamos trabajando métodos analíticos clásicos. Entonces ya la técnica de infrarrojo se saldría un poco de la temática que estamos trabajando actualmente, ¿listo? Entonces, ojo con eso, la idea es que nos podamos centrar en gravimetrías o volumetrías. La idea es que ustedes hagan esa búsqueda inicial. Por supuesto, si no encontraron nada de información, porque puede pasar que no encuentren mucha información acerca del analito que están trabajando actualmente, recomendación, cámbienlo y cámbienlo por un metal pesado. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es una recomendación que les hago. Entonces, tenemos estos tipos de gravimetría. Les voy a explicar en qué consisten estas gravimetrías. Entonces, por ejemplo, tenemos la gravimetría de precipitación. Ahora, par de diapositivas adelante les voy a explicar de forma gráfica cómo se llevan a cabo estas gravimetrías. Incluso les tengo preparadito un video muy interesante para que podamos ver cómo ocurren a nivel de laboratorio. Entonces, en la gravimetría de precipitación, el analito, ¿sí? Que es el que estamos analizando, tratando de cuantificar, es separado de una disolución de la muestra como un precipitado y es convertido a un compuesto de composición conocida que puede pesarse. Entonces, de forma muy interesante, a través de un precipitado, pues yo puedo extraer de la muestra del analito y cuantificarlo, que eso al final es lo que queremos en la industria alimenticia, ¿sí? Si se detecta algún contaminante, bien sea un metal pesado, bien sea alguna otra sustancia, pues la finalidad es poder cuantificarlo, ¿no? Para saber si ese analito se encuentra dentro de los parámetros permitidos para el consumo de ese alimento, por ejemplo. Tenemos también la gravimetría de volatilización.
¿Qué pasa con esta gravimetría? Volatilización pues nos da una idea de un cambio de fase, hacia una fase gaseosa. Entonces, el analito aquí es convertido en un gas de composición química conocida para separarlo de los otros componentes de la muestra. Entonces, ojo que aquí ya no estamos precipitando, sino que ese analito lo estamos convirtiendo en un gas de composición química conocida. La masa de ese gas o la masa de ese analito servirá como medida de la concentración del analito. Entonces, aquí al final obtendremos una concentración del analito en la muestra. Tenemos también la electrogravimetría. Puede pasar también que en la búsqueda ustedes hayan encontrado un método electrogravimétrico para determinar el analito. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El analito es separado al depositarse en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. Este sistema que les estoy mostrando aquí es o hace referencia, por ejemplo, a la electrodeposición, ¿sí? Quizás ustedes hayan escuchado en alguna fase de su proceso formativo la metodología de la electrodeposición, donde es posible obtener metales, los cuales se electrodepositan en un electrodo, ¿sí? Y esto permite entonces separar esos metales de la muestra. Quiere decir entonces que a través de la electrogravimetría, la masa del producto o la masa del analito proporciona una medida de su concentración, ¿vale? Entonces, esta es otra metodología ampliamente utilizada en cuanto a los análisis gravimétricos. Y tenemos también la valoración gravimétrica. ¿Qué es eso de la valoración gravimétrica? A ver, les comento, permítanme un segundito. Permítanme un segundito, chicos, por aquí. A ver si puedo. Ok, creo que ya. Entonces, para la valoración gravimétrica, bueno, vamos a tratar de identificar la masa de un reactivo de concentración conocida y ese reactivo de concentración conocida va a reaccionar con nuestro analito de tal manera que esto nos permitirá obtener información para determinar la concentración de ese analito. Entonces, aquí lo que hacemos es confrontarlo con un reactivo de concentración conocida. Lo ideal, por supuesto, en esta valoración gravimétrica, pues es que podamos trabajar con nuestro analito de forma sólida, ¿no? Entonces, tenemos también esta metodología, la valoración gravimétrica. Entonces, bueno, chicos, quizás la mayor cantidad de información o la mayor cantidad de metodologías giran en torno a la gravimetría de precipitación. Dentro de estos métodos de análisis gravimétricos, este método es el que por excelencia pues, se viene desarrollando debido a la amplia gama de analitos que pueden ser precipitados mediante esta técnica. Entonces, ¿qué pasa con la gravimetría de precipitación? Bueno, aquí el analito que vamos a revisar, pues va a ser convertido en un precipitado poco soluble. Ese es el principio de la gravimetría de precipitación. Ese precipitado que se obtiene, es decir, donde está contenido nuestro analito, se puede filtrar, se puede lavar y para este se pueden eliminar sus impurezas, de tal manera que podamos obtener un producto de composición conocida, el cual al final del procedimiento se pueda pesar en una balanza analítica, ¿sí? De hecho, ustedes van a hacer una prueba en el laboratorio donde van a tratar de determinar la cantidad de hierro en una solución de sulfuro de hierro, ¿sí? El sulfuro de hierro, pues es, bueno, es una sustancia que se utiliza bastante en farmacia como suplemento de hierro para las personas que tienen déficit del mismo en el organismo. Entonces, pues ustedes van a llevar a cabo la extracción del analito de hierro de una muestra farmacéutica. Eso lo van a hacer a nivel de laboratorio. Entonces, bueno, yo aquí les comparto un ejemplo de esa gravimetría de precipitación. Y esto, chicos, esto que les voy a explicar en adelante está asociado con la información que ustedes nos pueden proveer en la fase colaborativa, ¿sí? Recuerden que en la fase colaborativa identificamos el método analítico clásico que queremos trabajar. Tenemos que identificar que ese método clásico permita la detección del analito en la matriz alimenticia y a partir de ello, pues hay que mostrar el procedimiento para determinar ese analito mediante un esquema
y también tratar de identificar las relaciones matemáticas para poder obtenerlo. Entonces, ¿qué pasa con este método de gravimetría de precipitación? Supongamos, si queremos determinar el contenido de calcio en agua mediante esta metodología, gravimetría de precipitación. Pues bueno, lo que se hace en este tipo de gravimetrías es que vamos a tener una muestra de agua, ¿no? Supongamos una muestra de agua residual, se esperaría que en esa muestra de agua residual, pues, hubiese calcio, que es el analito que se quiere analizar. Entonces, esa muestra de agua residual se mezcla o se hace reaccionar con este compuesto que es el ácido oxálico. Este que ustedes ven aquí, H2, C2O4, es conocido como ácido oxálico. Entonces, ese ácido oxálico es adicionado a esa muestra de agua residual que contiene calcio. Adicionalmente, a la muestra se le adiciona amoníaco. Esto es parte de la metodología de la gravimetría de precipitación. El amoníaco va a tener aquí pues un papel fundamental, dado que producto de esa reacción del ácido oxálico con la muestra de análisis más el amoníaco, se van a producir iones amonio más iones oxalato. ¿Listo? Estos son iones oxalato que provienen de ese ácido oxálico. ¿Qué es lo que va a pasar? Gracias a la presencia del amonio que nos permite ionizar las sustancias que están ahí presentes, ionizar quiere decir pues generar en la disolución átomos o moléculas con carga, vamos a tener entonces este oxalato que va a reaccionar con el calcio. ¿Sí? En caso de que yo tenga calcio en el agua, pues ese oxalato es el que va a reaccionar con el calcio de esta manera. Aquí tenemos los iones calcio que se encuentran en mi muestra, reaccionan con los iones oxalato. Recordemos que los iones calcio son positivos, el ion oxalato es negativo, y esto da lugar a la formación de este compuesto de acá, que ya se encontrará en su fase sólida, es decir, precipita de la mezcla, y es el oxalato de calcio. ¿Sí? Entonces aquí estamos aplicando la gravimetría de precipitación para obtener el oxalato de calcio. Sin embargo, si nosotros lo que queremos es pesar la sustancia, pesar mi analito y poderlo obtener al final de la reacción, pues ese oxalato debe ser sometido, ese oxalato de calcio debe ser sometido a un procedimiento térmico, es decir, debe calentarse con el fin de obtener óxido de calcio, que será el analito, la sustancia que me permitirá cuantificar mi analito, ¿sí? Por calentamiento, pues este oxalato de calcio da óxido de calcio, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Estos dos pues se liberan en su fase gaseosa y al final lo que voy a obtener en mi precipitado ya calcinado pues va a ser el óxido de calcio. Mediante una serie de cálculos matemáticos pues yo voy a poder determinar el porcentaje de calcio que hay en mi muestra, que eso es al final lo que quiero, cuantificar mi analito. ¿Listo? Entonces, básicamente en esto pues consiste la gravimetría de precipitación en un ejemplo específico que es la determinación de calcio en agua. Entonces, bueno, les acabo de presentar cómo el analito reacciona, entonces me voy a devolver un poquito, cómo el analito reacciona aquí con el ácido oxálico y cómo a partir de este pues se puede llevar a cabo la reacción con amoníaco. Entonces, a ese amoníaco que me permite la precipitación del analito, yo lo voy a llamar agente gravimétrico. Entonces, el agente gravimétrico va a ser la sustancia que promueve la precipitación de mi analito. Entonces, tenemos dos conceptos aquí importantes que los mencioné al inicio de la explicación. Para que haya una gravimetría, debo contar con un agente gravimétrico que promueva esa precipitación y el analito. Entonces, ese agente gravimétrico, que es el agente precipitante, debe reaccionar de manera específica o selectiva con ese analito. Y el agente precipitante ideal debe reaccionar con el analito para formar un producto que, si me devuelvo un poquito, para el caso específico del calcio en agua, bajo esta metodología, mi producto final sólido es el óxido de calcio, ¿sí? Al menos aquí ese producto final es un sólido y es el óxido de calcio. ¿Qué características debe tener el producto final que contiene mi analito?
las características que debe tener son las siguientes. Ese producto formado, ese producto final en estado sólido debe ser fácil de filtrar y de lavar con el fin de eliminar contaminantes. La idea es que tenga al final mi analito con la menor cantidad de impurezas. Esto para poder hacer su cuantificación, porque si tengo sustancias extrañas por allí que no corresponden a mi analito, pues no voy a poder cuantificar. Lo ideal también es que ese producto de la precipitación tenga una baja solubilidad. Esto con el fin de evitar la pérdida del analito durante la filtración y el lavado, que sea lo menos soluble posible para que se pueda filtrar y lavar. Ese producto no debe reaccionar con componentes atmosféricos porque de lo contrario no me funcionaría mi técnica. Y por último, debe ser de composición química conocida después del secado. Como lo hicimos ahorita, por ejemplo, cuando se calcina el oxalato de calcio, puede obtener óxido de calcio, que es un compuesto de composición química conocida. ¿Listo? ¿Qué se hace a nivel de laboratorio, chicos? Lo que se hace a nivel de laboratorio es pesar la muestra que será analizada. Puede pasar que la muestra sea líquida, no importa, de todas maneras se puede pesar. Entonces lo que hacemos es pesar la muestra de análisis, la muestra que va a contener el analito allí in situ. Voy a adicionar a esa muestra de análisis agua, simplemente para disolver, ¿sí? Para disolver la muestra. Y luego voy a adicionar el producto químico que va a actuar como agente precipitante. Si ustedes observan, tenía una disolución y con la adición del agente titulante, pues lo que voy a generar aquí es la formación de un precipitado, como se ve en este esquema. Obtengo el precipitado y pues ya el resto, que sería pues lo que no contiene mi analito, lo puedo filtrar. Puedo filtrar a vacío, como en este esquema, y lo que voy a obtener en mi embudo, pues va a ser ese sólido que va a contener mi analito. Entonces aquí voy a tener mi sólido. La idea es que ese sólido pues lo obtenga en un papel filtro. Ese sólido se puede secar en una estufa, se puede secar en una mufla, para que al final pueda ser pesado y yo pueda dar cuenta del peso de la sustancia y de ahí pueda obtener el porcentaje de mi analito. En eso consiste el análisis gravimétrico, chicos, así como de forma esquemática. Entonces, ¿cómo se prepara una muestra en gravimetría? Recuerden que parte de la fase colaborativa es que ustedes logren identificar una metodología para preparación de la muestra en gravimetría. La idea es poder traducir esa preparación en un texto que nos permita evidenciar cómo puede extraerse el analito de la muestra alimenticia a partir de ese método gravimétrico. Entonces, bueno chicos, les voy a compartir un video, solo dura 3 minuticos, me gustaría que ustedes lo vieran porque es como se lleva a cabo una gravimetría en el laboratorio, 3 minuticos, pero pues les agradecería mucho si me pueden confirmar si se escucha, porque a veces en Teams he tenido el problema de que no se escuchan los videos, entonces déjenme ver. La gravimetría es una técnica de análisis cuantitativo que Les, permite a- determinar de les forma exacta. agradezco, chicos, si me confirman si escuchan el video. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias, Just Ladies. Chicos, entonces, les digo, son 2 minuticos. Les agradezco se mantengan conectados. La cantidad de un soluto específico que hay en una disolución. Determinar de forma exacta la cantidad. La gravimetría es una técnica de análisis cuantitativo que permite determinar de forma exacta la cantidad de un soluto específico que hay en una disolución. Se basa en una reacción de precipitación y posteriormente se realiza una filtración. Se mide con pipeta 10 mililitros de una disolución de cloruro sódico, que será nuestra muestra problema. El volumen de esta disolución debe medirse de forma exacta. Se añaden 5 gotas de ácido nítrico diluido y se remueve bien para acidificar la muestra. Se añaden además 13 mililitros de nitrato de plata. Chicos, me detengo un momentico en el video para comentarles que aquí lo que se está tratando de precipitar, o sea, si ustedes observaron,
se parte de una muestra de cloruro de sodio, de una disolución de cloruro de sodio, y lo que se quiere es determinar el cloruro. El cloruro también es un analito por excelencia, de hecho también se determinan cloruros en las aguas residuales, incluso en algunos alimentos, pero aquí lo que se quiere es separar el cloruro. Y para eso se adicionó un compuesto que es el nitrato de plata, que sería el agente precipitante, que me va a permitir precipitar el cloruro como cloruro de plata. ¿Listo? Entonces, bueno, es eso, vamos a continuar. Ese es el cloruro de plata. Al añadirlo se formará un precipitado. Se produce una reacción del nitrato de plata con el cloruro sódico en presencia de ácido nítrico, dando un precipitado blanco de cloruro de plata y una disolución acuosa de nitrato sódico. Para que se produzca el precipitado, hay que agitarlo primero para poner en contacto todos los reactivos y después lo moveremos lentamente para aglutinar todo el precipitado. Se deja reposar un momento y se filtra dicho precipitado con un filtro sin ceniza, que no deja ningún residuo. La filtración debe hacerse con precaución para que todo el contenido del matraz Erlenmeyer caiga dentro del filtro. Se debe comprobar que en el matraz Erlenmeyer no queda ningún resto del precipitado. Si tras la filtración quedase algún resto, hay que volver a añadir un poco más de agua destilada con ácido nítrico. Para eliminar las impurezas que se hayan podido quedar en el filtro, hay que añadir finalmente un poco de agua destilada. Se le asignará a cada estudiante un crisol de porcelana vacío y deberá medir su masa en la balanza analítica, anotando el valor con el número máximo de cifras decimales posible. Introducimos el filtro con el precipitado dentro del crisol, intentando que no se vierta nada del precipitado. El crisol se introducirá ahora en el horno mufla a 550 grados centígrados durante 2 horas. Tras este tiempo, el crisol habrá que dejarlo enfriar en un desecador y pesar la masa del crisol con los restos del precipitado tras el proceso. Listo, chicos. Bueno, más o menos en eso consiste la gravimetría. Ustedes me pueden confirmar si lograron en el video ver el precipitado blanco que se formó de cloruro de plata. Teníamos dos disoluciones transparentes que al unirse o al reaccionar, pues generan un precipitado blanco. Perfecto, Just Davis. El objetivo pues es verlo en el video, pero por supuesto que ustedes ya verán esto de forma práctica pues cuando tengan su laboratorio, ¿vale? Listo, Diana, muchas gracias. Gracias, Nayeli, por sus respuestas. Listo, chicos. Entonces, bueno, ustedes recordarán en la fase colaborativa, y aquí quiero poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea de lo que se debe hacer en la fase colaborativa. Se les solicita un esquema general del análisis gravimétrico realizado a la muestra alimenticia para obtener el analito. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es solo un ejemplo, chicos, es solo un ejemplo de un procedimiento, de un esquema general de cómo se puede llevar a cabo un análisis gravimétrico. Este sí es muy general porque contiene pasos que no apuntan como tal a un analito en específico, pero es más o menos el tipo de esquema que esperamos ver. Ya pues ustedes lo complementarán, por supuesto, con las cantidades a pesar, con el agente precipitante que se utilizará. Entonces, se sabe que la muestra contiene el analito, pero no se sabe cuánto. Eso es siempre el punto de partida, ¿no? Tenemos una muestra de análisis y no sabemos que está el analito, pero no sabemos cuánto hay. Debe disolverse en una sustancia por un método adecuado, eso no lo va a proveer la metodología para ese analito. Se realizan diversos procesos con el fin de obtener el precipitado, es decir, se adiciona un agente precipitante específico y selectivo para ese analito. Se calienta la muestra para desprender posibles sustancias que no correspondan pues al analito. Se pesa la sustancia
con la diferencia de masa y factores gravimétricos se determina la masa del compuesto del elemento presente en la muestra original. Y con la masa de la muestra se determina el porcentaje del analito. ¿Listo? Entonces, este es pues como un esquema muy general de análisis gravimétrico. Este que les muestro ahora ya es un esquema algo más específico, que se centra en la determinación de magnesio de una muestra X, ¿no? Entonces, más o menos es como el tipo de esquema. O sea, ustedes pueden presentar un esquema bien sea con el procedimiento o pueden elaborarlo ustedes mismos a partir del paso a paso para determinar ese analito. Este es solo un ejemplo, chicos, en donde se adiciona una muestra de análisis en un beaker, se adiciona agua desionizada, aquí está mal escrito, perdón, agua desionizada para disolver la muestra. Posteriormente, pues, de la adición de agua desionizada, bueno, aquí dice que se adicionan 200 mililitros, se agrega una solución de, bueno, de ácido fosfórico o de fosfato ácido de amonio. Esto, pues, imagino con el fin de ir precipitando el analito de interés. Bueno, por ejemplo, en este procedimiento adicionan unas gotas de indicador para poder evidenciar el cambio de color tras la aparición del analito. Se agrega una solución de amoníaco, que será en este caso también un agente precipitante, esto con el fin de precipitar el magnesio de la muestra. Recuerden que el magnesio en este ejemplo es el que se quiere obtener, es el analito. Se agrega un ligero exceso de amoníaco hasta precipitación completa. Y pues dice que se detecta el analito cuando la solución cambia de rojo a amarillo. Esta es una metodología que aparece en la literatura, elaborada pues por un estudiante, y permite la determinación de magnesio por gravimetría de precipitación. Entonces, este es un ejemplo, chicos, para que ustedes vean pues más o menos el tipo de esquema que se espera conseguir. Por supuesto que en la medida que ustedes vayan encontrando información, pues estaremos allí muy pendientes de retroalimentarles. E igualmente, si se les dificulta conseguir la información, pues también estaremos muy atentos a orientarles. Este cuadrito es muy interesante y si es posible, si ustedes le quieren tomar un pantallazo, me parecería magnífico, porque sé que muchos de ustedes, dentro de los analitos que han elegido, han escogido metales, ¿sí? Algunos de estos metales pesados. Entonces, ¿qué pasa? Con esta tablita, por ejemplo, podemos ver cuál es el agente precipitante más adecuado para precipitar ese analito. A ver, ¿cuál es la idea con los agentes precipitantes? Pues formar con el analito óxidos o sales poco solubles que al final se puedan pesar. Los precipitados obtenidos generalmente necesitan calcinación para poderse pesar al final del proceso. Quiero, por ejemplo, mostrarles dentro de esta amplia tabla que tenemos respecto al elemento precipitado, que el que esperamos contenga nuestro analito. Por ejemplo, aquellos estudiantes que han elegido cadmio, por aquí está el cadmio, aquellos estudiantes que han elegido plomo, estudiantes que han elegido estroncio, que han elegido calcio en sus alimentos, pues bueno, hay diferentes agentes precipitantes que pueden aplicarse a las muestras a partir de un procedimiento químico específico. Por ejemplo, para precipitar cadmio, se suele adicionar ácido sulfúrico a la muestra, y a partir de ese ácido sulfúrico pues se va a obtener el cadmio en forma de sulfato. Recuerden que el analito no se obtiene solito, o sea, no se obtiene cadmio solo, estroncio solo, arsénico solo, sino se obtiene en forma de óxidos, en forma de sales, pero lo importante es que estas sean poco solubles para que al final se puedan cuantificar. Ese es el objetivo de la gravimetría. ¿Listo, chicos? Entonces, de hecho, pues este cuadrito es tomado de un libro de texto que hemos venido trabajando desde el paso 1. Aquí tenemos algunos ejemplos. Supongamos que nuestro analito es un cloruro para los que escogieron cloruros o escogieron sulfatos, fosfatos, calcio, magnesio. El reactivo inorgánico que se utiliza como agente precipitante, pues en este caso puede ser el nitrato de plata. Para cloruros, para sulfatos está el cloruro de bario.
para fosfatos está el cloruro de magnesio, para el calcio ya lo explicamos, es el ácido oxálico, el oxalato, para el magnesio son los iones fosfato, y esto nos permite obtener una sustancia que precipita en el medio de reacción que va a contener el analito, por ejemplo aquí el cloruro. Podemos pesarlo, por supuesto, sin embargo, pues generalmente las muestras llevan a cabo un tratamiento térmico, se calientan, como lo vimos con la muestra de calcio, para obtener el óxido, un óxido correspondiente o poder pesarlos con la menor cantidad de impurezas posibles. Entonces, en eso se basa esta metodología de gravimetría. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, aquí ya vamos culminando un poco esta parte de métodos volumétricos para poder entrar a hablar de uno de los ejercicios que tenemos en la fase individual, para darles un ejemplo del tipo de ejercicios, pero como les digo, pues la idea de la fase individual también es poder complementarla el día del CIPAS la siguiente semana, donde me reuniré con ustedes para elaborar diferentes ejercicios modelo y que podamos pues adaptarlos al desarrollo de nuestra actividad. ¿Listo? Para que les sean de utilidad. Chicos, métodos volumétricos. Recordemos que dentro de estos métodos analíticos clásicos tenemos las volumetrías y las gravimetrías, ¿no? Entonces, respecto a los métodos volumétricos, llamados también métodos de valoración, estos pues incluyen diferentes procedimientos cuantitativos. ¿En qué se basan? Porque la idea es poder establecer una diferencia con las gravimetrías. Estos se basan en medir la cantidad de reactivo. Este va a ser un reactivo de concentración conocida. Ojo que no es el analito, es un reactivo diferente de concentración conocida que se hace reaccionar y es consumido por un analito. Entonces la idea es que haya un reactivo de concentración conocida, que este reaccione con el analito, ¿sí? Durante una reacción química, y a partir de esa reacción yo pueda al final determinar la concentración de mi analito. Entonces, en eso consisten los métodos volumétricos. Estos son ampliamente utilizados para determinar ácidos, bases, agentes reductores, agentes oxidantes, proteínas y muchas especies químicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de métodos volumétricos tenemos? Valoraciones volumétricas, valoraciones gravimétricas y valoraciones columbimétricas, ¿vale? Columbimétricas, pues que estas también se basan en la carga o corriente eléctrica, como lo vamos a ver en un momentito, de forma muy general. Nuevamente, ¿por qué les coloco aquí los métodos volumétricos? Porque ustedes podrían, por ejemplo, si se van a inclinar por análisis volumétrico, elegir uno de estos tres métodos, una de estas tres valoraciones, y consultar en la literatura. Valoraciones volumétricas para la determinación de plomo en lácteos o en leche. Entonces podríamos también buscarlo de esa manera para ver pues si hay información en la literatura, y si ustedes encuentran un buen artículo, créanme que con eso pues básicamente tenemos buena parte del desarrollo de la fase colaborativa. Entonces, bueno, chicos, valoraciones volumétricas, estos involucran la medición de volumen de una disolución de concentración conocida, que es necesario para que reaccione completamente con el analito. Ya les muestro el sistema que se utiliza en las valoraciones volumétricas. ¿Qué pasa con las valoraciones gravimétricas? Lo vimos un poquito en la parte anterior. En las valoraciones gravimétricas se mide la masa de dicho reactivo en lugar del volumen, ¿sí? Entonces, el primer método se basa en el volumen y concentración de las sustancias. El segundo método se basa en la masa. Estas valoraciones columbimétricas, aquí el reactivo que se utiliza ya no va a ser una disolución homogénea como en estos dos casos, sino que va a ser una corriente eléctrica de magnitud conocida. Esa corriente eléctrica de magnitud conocida va a consumir el analito, ¿sí? Esto también es conocido como una valoración, es un método volumétrico. Y para esta valoración, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide aquí es el tiempo requerido para completar la reacción electroquímica. ¿Sí? Estas metodologías
pues son un tanto costosas, pero son muy efectivas para poder cuantificar analitos. Entonces tenemos esos 3 tipos de valoraciones o métodos volumétricos. Chicos, me gustaría de pronto, si alguno de ustedes me puede comentar en el chat si alguien ya llevó a cabo la práctica 2 de laboratorio, porque sé que muchos estudiantes, como hay otros que no han empezado sus prácticas, hay otros que ya están finalizando. Entonces, pues me gustaría conocer de los estudiantes que están conectados, quienes ya realizaron la práctica 2, por ejemplo, que tiene que ver con gravimetrías y volumetrías. Si me pueden dejar ahí una notita en el chat, yo les agradezco. Y bueno, les continúo explicando. Listo, Liliana, muchas gracias. Tú ya tuviste la práctica, muy bien. Ya aquí nos irán comentando más estudiantes. Como para no hablar un poquito con el desconocimiento de si ustedes ya han visto o no este tema. Pero bueno, listo. Gracias, Francisco. Bueno, chicos, entonces aquí a la derecha tenemos un sistema de valoración volumétrica, un sistema de titulación, que de hecho es un sistema que, a pesar de ser un sistema un poco arcaico, se utiliza bastante en el área de ingeniería de alimentos. Ya les muestro un ejemplo puntual en ingeniería de alimentos para que veamos la aplicación. Entonces, ¿qué elementos tenemos en estas valoraciones volumétricas? Y con esto vamos cerrando un poquito este tema. Ya vamos cerrando esta fase colaborativa. En volumetría tenemos 4 conceptos importantes, así como en gravimetría hablábamos del agente precipitante y del analito, pues en volumetría hablamos, y lo mencioné un poquito al inicio de la explicación, tenemos el estándar primario, que es un reactivo de concentración conocida que se utiliza para llevar a cabo una valoración volumétrica del titulante. ¿Pero qué es el titulante? A ver, les explico. Cuando tenemos un sistema de titulación, aquí en esta bureta, nosotros solemos colocar una sustancia que se llama agente titulante. Ese agente titulante, como lo dice aquí el concepto que tenemos, es una sustancia de concentración conocida. Esa sustancia de concentración conocida se añade aquí a este vasito donde va a estar contenido nuestro analito o la muestra que contiene el analito, ¿sí? Aquí, tras la adición de esta sustancia al analito, pues se va a llevar a cabo una reacción química. Y toda vez que logramos un punto de equilibrio en esa reacción química, es posible tener valores de concentración o valores numéricos que me van a permitir determinar la concentración de mi analito en la muestra. Entonces, para poder estar seguros de cuál es la concentración de ese agente titulante, de que realmente la concentración sea la adecuada, pues utilizamos un estándar primario. Es quizás lo primero que se hace en una valoración volumétrica. El estándar primario suele colocarse en el vaso de precipitados, se hace reaccionar con el agente titulante y a partir de la reacción química entre ese estándar primario y ese agente titulante, pues puedo cotejar, puedo confirmar la concentración de mi agente titulante. Ya que tenga dicha concentración, pues ya lo puedo hacer reaccionar con mi muestra o analito. Ya puedo entrar a hacer la reacción con mi analito. Y normalmente se utiliza un indicador. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de la fenoftaleína, del rojo de metilo, del azul de metileno. Bueno, normalmente los indicadores se añaden al analito, o sea, se añaden aquí a este vasito en disolución para producir cambios físicos observables, cambios de color. Esos cambios de color nos indican el punto final o el punto de equilibrio cuando se llega pues al punto de equivalencia de la reacción, cuando la reacción ya ha culminado. Entonces, para eso utilizamos los indicadores, básicamente eso. Entonces, les decía, en estos sistemas de titulación, aquí estos 2 sistemas que tenemos aquí son los mismos. Básicamente tenemos una bureta que va a contener un agente titulante. Normalmente ese agente titulante, por ejemplo, aquí en este ejemplo que les comparto es el hidróxido de sodio, que es una base, y como analito podemos tener ácido clorhídrico. Por ejemplo, si yo quiero determinar la cantidad de cloruros en una muestra, por ejemplo, aquí en el ácido clorhídrico, pues lo puedo hacer haciéndolo reaccionar con el hidróxido de sodio.
Esta reacción, si yo adiciono gota a gota mi agente titulante al analito, me va a llevar a la formación de una sal, que es el cloruro de sodio más agua. En ese punto, cuando empieza la formación de la sal, logro mi punto de equilibrio en la muestra, ¿sí? Entonces, la idea es ir adicionando agente titulante gota a gota sobre mi analito. Y pues aquí voy a tener conectado un pHímetro. El pHímetro lo que me va a dar pues son valores de pH. Si yo, por ejemplo, arranco con un pH ácido, a medida que voy adicionando mi hidróxido, pues este pH va aumentando, haciéndose cada vez más básico, hasta que llegue a la neutralidad. En el momento en el que el pH llegue a la neutralidad, ¿ustedes se acuerdan cuál es el pH de una sustancia neutra? ¿Me lo pueden indicar aquí en el chat? Cuando nosotros alcanzamos la neutralidad, decimos que la reacción llega a su punto de equilibrio. ¿Sí? Si ustedes me pueden indicar aquí en el chat cuál es el pH neutro, el valor de pH neutro, se los agradecería. Listo, Lina, gracias. Bien, Orlando. profe. Perfecto, chicos. Ese es para saber que están ahí. Perfecto, muy bien. Gracias, Angélica, Francisco, Angie, gracias a todos, Magda. Muy bien, entonces, cuando logramos un pH de 7, pues ahí logramos nuestro punto de equilibrio, podemos desconectar nuestro sistema y podemos llevar a cabo la cuantificación del analito. Entonces, en química de alimentos, por ejemplo, podemos tener muestras como el vino, ¿sí? El vino, pues, que es también un producto de bastante consumo. El vino, pues, tiene ácido cítrico, bueno, tiene diferentes tipos de ácidos, uno de ellos es el ácido cítrico, pero si quisiéramos llevar a cabo una cuantificación de ese ácido cítrico o de alguna sustancia en particular, pues podemos utilizar un agente titulante específico que reaccione con ese analito, ¿sí? Y por medio de la medición de pH podemos llegar a ese punto de equivalencia para poder determinar la concentración del analito. Generalmente, pues lo que obtenemos son gráficas de este estilo. Aquí, por ejemplo, tenemos en el eje X el volumen de hidróxido de sodio adicionado. En el eje Y tenemos el valor del pH. Si ustedes observan en la titulación, lo que yo hago es adicionar agente titulante. Ese agente titulante pues va aumentando su volumen, porque lo que estoy haciendo es adicionarlo gota a gota, gota a gota, gota a gota, hasta que en algún punto de la reacción el pH que me marca el potenciómetro pues es de 7, que es el que ustedes me indican, con el que logramos la neutralidad. Aquí logramos nuestro pH o punto de equivalencia, ¿sí? Y a partir de ese pH punto de equivalencia, pues podemos seguir la reacción, seguir adicionando hidróxido de sodio, pero al seguir adicionando hidróxido de sodio, pues lo que va a pasar es que la disolución o la muestra, pues va a empezar a experimentar un aumento del pH, teniendo una gráfica de este estilo. Ya ustedes lo verán en su laboratorio práctico, ¿no? Entonces, eso, pues a partir de estas gráficas también es posible estimar la concentración de ácido clorhídrico o incluso de cloruros en la muestra. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí déjenme ver, chicos, para ir cerrando, porque quiero mostrarles un ejemplo. La idea es que el producto que se forme a partir de esa titulación, de la reacción del agente titulante con el analito, sea lo suficientemente estable, de tal manera que su concentración deba ser determinada una sola vez. Ese producto se esperaría que reaccione rápidamente con el analito, de tal manera que el tiempo requerido entre adiciones de reactivos sea mínimo, es decir, en tanto se forme el producto, vamos a tener un cambio en el color del indicador utilizado. Por ejemplo, si es fenolftaleína, pues vamos a tener un rosa tenue que me indica que la reacción ha llegado a su fin. Ese producto debe reaccionar de manera más o menos completa con el analito, de modo que se obtengan productos finales satisfactorios. Como en el caso del hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el producto esperado pues, es el cloruro de sodio y agua. Y ese producto debe experimentar reacciones selectivas con el analito que puedan ser descritas por medio de ecuaciones balanceadas. Ustedes recordarán, chicos, un último paso que teníamos en nuestra fase colaborativa que tenía que ver con las relaciones matemáticas para cuantificar el analito en la muestra. Entonces, toda vez que ustedes hayan identificado la metodología, pues van a encontrar en esa metodología algunos cálculos
para determinar o cuantificar el analito. Esto lo podemos hacer tanto para gravimetría como para volumetría. Entonces, yo pues aquí les comparto algunas relaciones matemáticas que son las que se utilizan básicamente para poder determinar el analito. La idea, por supuesto, es que ustedes en el momento en que identifiquen la metodología que van a trabajar, pues puedan tener esas fórmulas o puedan reemplazarlas. Aquí también podemos orientarlos, dado que la mayoría de cálculos, por ejemplo, en volumetría, se basan en dos pares de ecuaciones sencillas, ¿sí? Y estas ecuaciones relacionan los moles, ¿sí? O pueden relacionar, por ejemplo, los milimoles, que es pues básicamente una unidad de masa. O también esas ecuaciones pueden relacionar la molaridad, que es una unidad de concentración, moles sobre litro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la cantidad en moles del analito A, yo puedo tener, por ejemplo, la masa del analito en gramos, obtenida por gravimetría principalmente, y puedo dividirla por la masa molar de A. Esta masa molar la puedo obtener en la tabla periódica. Y esa masa molar pues está dada en gramos sobre moles. Si yo cancelo mis unidades, pues el resultado me va a dar en moles, ¿no? Eso también lo puedo hacer para milimoles. Milimoles pues es una unidad más pequeña que las moles, es la misma situación. Y con respecto a la cantidad de A en moles, algo muy similar a lo que tenemos acá, yo podría determinarla también a partir del volumen del analito, multiplicándolo por su concentración, la concentración de esa muestra donde está contenida el analito, dado que la concentración está en moles sobre litro, que sería la molaridad, litros con litros se cancelan y el resultado me daría en moles, que es al final lo que yo quiero para poder cuantificar mi analito. Entonces, estas son algunas de las ecuaciones que se emplean. Yo les recomiendo pues vayan revisando qué metodología encuentran y a partir de allí pues podemos ir identificando esas ecuaciones químicas que me permiten determinar el analito que ustedes eligieron como grupo. ¿Listo, chicos? Y bueno, pues aquí ya para finalizar, esto nos va a tomar unos 5, máximo 10 minuticos, chicos. Les pido no se me desconecten porque con esta parte terminamos, 10 minuticos más, y los dejo para que también puedan descansar. Para el caso de la fase individual, vamos a proceder de la misma manera como lo hicimos en el paso 1. Recomendación. Bueno, me gustaría que por favor ustedes en el chat me indicaran si ya eligieron su grupo de ejercicios. ¿Cuál es la idea? Que cada estudiante seleccione en la guía de actividades, por aquí tengo la guía, pueda seleccionar un grupo de ejercicios de acuerdo con lo que se plantea aquí. Entonces, tenemos el conjunto de ejercicios 1, que consta de 4 ejercicios o 4 ejercicios donde vamos a tener una pregunta de volumetría, una pregunta de gravimetría y vamos a tener 2 preguntitas teóricas. De momento ustedes, si no han avanzado en esta parte, yo les recomiendo vayan avanzando en la parte teórica. Recuerden que son 4 preguntitas donde 2 de ellas son teóricas, entonces pueden ir avanzando en estas preguntas teóricas que pueden tomar de los referentes bibliográficos o incluso de la explicación que ya les di. Y los ejercicios matemáticos, de pronto para los que todavía pues no han avanzado en esta parte, pues podemos trabajarlos fuertemente en nuestros CIPAS, que es el propósito de la siguiente semana. Listo, Francisco, por ejemplo, ya eligió el conjunto de ejercicio 5, perfecto. La idea, gracias chicos, Sharik, María, Diana, Nayeli, pues la idea es que ya hayan elegido su conjunto de ejercicios, no lo vayan a dejar para el final. De hecho, pues al hacerlo desde ahora, tienen la oportunidad de darle un vistazo a los 5 conjuntos de ejercicios y elegir alguno pues que sea de su interés, que ustedes vean de su agrado, entonces pueden ir seleccionándolo. Entonces, recuerden que ningún estudiante podrá repetir el número seleccionado y la selección deberá ser publicada en el foro colaborativo. ¿Qué pasa si aparece un estudiante al final un poquito despistado y diga, no, yo quiero el conjunto de ejercicios 1, pero ni siquiera vio que ya alguien más lo había escogido? Pues bueno, puede generar sus aportes, pero nosotros le estaremos indicando que tiene que desarrollar otro grupo de ejercicios, pues porque ese ya ha sido designado, por ejemplo. Entonces, bueno, chicos, ahí importante, tenemos 2 libros
muy interesantes para este propósito. Uno de ellos se llama equilibrio ácido-base en soluciones acuosas. Bueno, etapa 2, cada estudiante desarrollará el conjunto de ejercicios seleccionado aplicando los conceptos de la unidad 2. Andrea, por ejemplo, escogió el 2 y ya avanzó en el desarrollo. Ah, perfecto. De hecho, ya me habías comentado, Andrea, que habías avanzado en esta parte. Muy bien, Magda. Bueno. En la etapa 3, recopilación de ejercicios, recuerden que el desarrollo se recopila en el anexo 3, consolidación del paso 2. Tenemos una tablita destinada para ello. Estos ejercicios tienen una ponderación muy importante, dado que la actividad cuenta con 60 puntos, 35 de ellos están derivados, bueno, realmente no 35, son 30 nada más, porque 5 puntitos se asignan por la consolidación del documento. Entonces, chicos, ejercicio modelo. Tenemos aquí un ejercicio modelo que quiero compartirles antes de irnos para que vean ustedes el tipo de ejercicios que vamos a encontrar. Este, por ejemplo, es un ejercicio que tiene una mezcla gravimetría-volumetría muy interesante y que quiero que ustedes vean. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, dice lo siguiente. Una muestra de mineral de hierro de 0,8040 gramos, sí, tenemos aquí nuestra muestra que tiene hierro en su contenido, se disuelve en ácido. Posteriormente, el hierro que está presente en esa muestra se reduce a hierro más 2, ¿sí? Quiere decir que si se reduce, estaría ganando electrones, ¿no? Entonces se reduce a hierro más 2 y se titula con. Recuerden que la titulación hace referencia a la valoración. Si este es mi analito, quiere decir que voy a utilizar un agente titulante. Ese agente titulante, pues voy a utilizar 47,22 mililitros de agente titulante, que sería una disolución de permanganato de potasio, que sería entonces el que iría en mi bureta. Ahí donde ustedes vieron la bureta, ahí iría mi agente titulante y mi analito, este que tengo aquí, iría disuelto en un vasito de precipitados debajo de esa bureta. Entonces dice, calcule los resultados de este análisis en términos de lo que debo calcular en ese ejercicio es el porcentaje de hierro. Es todo lo que debo calcular, el porcentaje de hierro presente en la muestra. ¿Listo, chicos? Porcentaje de hierro presente en la muestra. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese porcentaje de hierro? Importantísimo que tengamos en cuenta las cantidades que nos dan en el ejercicio. Si ustedes observan en el ejercicio, me dan la cantidad del mineral de hierro de partida. También me están dando el volumen de mi agente titulante, que es el permanganato de potasio, y me están dando su concentración. Entonces vamos a ver qué puedo hacer yo con esos datos. Bueno, primero lo que vamos a hacer aquí es plantear la reacción entre el analito y el reactivo. Recordemos que el analito es el hierro más 2 y el reactivo sería el permanganato de potasio. Generalmente esta reacción me la dan en el. Perdón, chicos, esta reacción eventualmente me la darán en el ejercicio. Entonces, ya vendrá disponible en la descripción del ejercicio. Ojo aquí, tenemos entonces el ion permanganato, que proviene de este, que es el permanganato de potasio. Ese ion permanganato, que hace parte de mi agente titulante, va a reaccionar con 5 moles de el hierro más 2. ¿Sí? Así me están dando la reacción. Me están diciendo que ese permanganato reacciona con hierro más 2, que es este que tengo acá. Y pues se encuentra en medio ácido. Recordemos que se disuelve en ácido de tal manera que el medio ácido lo represento como H+. Tengo 8 moles de H+. Esto produce manganeso más 2, ¿sí? Que es lo que ocurre cuando el permanganato reacciona con este hierro más 2, se produce manganeso más 2, más hierro más 3, 5 moles de hierro más 3, más 4 moles de agua. Esos son los productos de la reacción o son los productos de la titulación cuando se alcanza el punto de equilibrio. Entonces, recuerden, esta reacción química me la deberían dar en mi ejercicio. Para no perder el eje, recordemos que lo que queremos es determinar el porcentaje de hierro, que sería mi analito
en la reacción. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a identificar 4 pasitos muy sencillos. En primer lugar, vamos a identificar la relación estequiométrica entre las sustancias reaccionantes. Recordemos que aquí lo que va a reaccionar es mi analito y el agente titulante permanganato. En eso se basa mis reactivos. Entonces, ¿cuál es la relación estequiométrica que hay entre ellos? Ojo con esto. La relación estequiométrica, que es básicamente la relación que me indica ya, pues, esta ecuación balanceada, porque está balanceada 5 hierros, 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos, 4 oxígenos, y aquí 4 por 1, 4 oxígenos, un manganeso, está balanceada. La relación estequiométrica me dice que por cada milimol de permanganato de potasio, aquí está, por cada milimol, yo voy a tener 5 milimoles de hierro más 2. Eso es lo que me dice esta relación estequiométrica. Ya con mi ecuación balanceada, voy a tener que 1 milimol de permanganato de potasio reacciona con 5 milimoles de hierro más 2. Chicos, hasta aquí cómo vamos. Por favor, indíquenme. Vamos a avanzar con los últimos pasitos. Es un ejercicio relativamente sencillo, pero quiero que me indiquen si se entiende esta relación estequiométrica, que se basa pues en la ecuación que tenemos aquí, que es una ecuación iónica que ya está balanceada. Indíquenme por favor cómo vamos y continuamos, ya para finalizar. Listo, chicos. Bueno, entonces, mientras ustedes me indican en el chat, recuerden que aquí lo que estamos identificando en primer lugar, listo, Jefferson, gracias. La relación estequiométrica, 1 milimol de permanganato de potasio reacciona con 5 milimoles de hierro. Eso es lo primero que debemos saber. Segundo paso, para tratar de acercarme a ese porcentaje de hierro, lo que voy a hacer inicialmente, chicos, es calcular la cantidad del agente titulante empleado en la titulación, que es el permanganato de potasio. Entonces, vamos a calcular la cantidad de permanganato de potasio empleado en la titulación. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tratar de identificar la cantidad de permanganato en este volumen, que es un volumen de 47,22 mililitros de esta disolución. ¿Cómo puedo determinar la cantidad de permanganato? De la siguiente manera. Lo que voy a hacer es tomar el volumen que me dan en el ejercicio, que es este. Me dicen que hay 47,22 mililitros del permanganato de potasio, pero también me dicen que ese volumen tiene una concentración y esa concentración es de 0,02242 molar. Recordemos que la molaridad puede representarse como moles sobre litro o puede también representarse como milimoles sobre mililitro, que es exactamente lo mismo. Moles sobre litro o milimoles sobre mililitro. La relación es la misma en términos de las proporciones o cantidades de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la concentración me dice que por cada 1 mililitro de la solución de permanganato voy a tener 0,02242 milimoles de permanganato de potasio. Esto no es más que una traducción de esta concentración. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, ayúdenme ustedes. Recuerden, ya vamos finalizando. Solo me quedan 2 pasitos. ¿Me pueden decir, por favor, el resultado de esta multiplicación? Si tienen por ahí a la mano su celular o su calculadora, les agradezco me puedan indicar en el chat cuál es el resultado de esta operación. 47,22 por 0,02242. Los voy a esperar un ratito para que podamos entonces, recuerden aquí, voy a colocar una pluma. ¿Esto por qué lo hago? Porque puedo cancelar mililitros con mililitros y puedo obtener entonces la cantidad de permanganato de potasio en milimoles, Entonces aquí ya me aproxima una unidad de masa. Listo, Jefferson, muchas gracias. Julián David, perfecto, Nayeli,
voy a tomar el resultado que ustedes me indican, que aproximado, así como ustedes lo tienen, muchas gracias a todos, gracias Just Ladies y Nayeli, tendríamos que el resultado aproximado, dado que estamos trabajando con 4 cifras significativas, como el menor número de cifras, pues tendríamos 1,059 milimoles de permanganato de potasio. Muchas gracias Liliana, Angie y Diana. Entonces, bueno, ojo chicos, aquí ya tengo la masa de permanganato. Esa masa de permanganato va a ser clave para que yo pueda determinar la masa de hierro más 2 y me pueda acercar a mi resultado final. Tercer paso, calcular la cantidad de hierro más 2 que reacciona con este dichoso agente titulante. O sea, voy a tratar de determinar la cantidad en masa que reacciona con este agente titulante. Y para eso debo recordar la relación estequiométrica que vimos en el paso 1. En el paso 1 establecimos una relación estequiométrica según la ecuación. Entonces, para determinar la cantidad de hierro más 2, yo debo tener en cuenta el resultado que acabamos de obtener, este de aquí. 1,059 milimoles de permanganato de potasio, porque lo que quiero saber es qué cantidad de hierro hay o reacciona más bien con esa cantidad de milimoles. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la cantidad de hierro? Sencillo. Tomo la relación estequiométrica que identifiqué en la reacción química. Yo sé que 1 milimol de permanganato de potasio reacciona con 5 milimoles de hierro más 2. Eso es lo que me dice la reacción. ¿Esto que me va a permitir? Cancelar milimoles de permanganato con milimoles de permanganato y el resultado me va a dar en milimoles de hierro. Entonces, ¿cuánto me daría eso, chicos? A ese resultado que les acaba de dar, lo podemos multiplicar por 5. Gracias, Julián. Perfecto, Nayeli. Aquí está el resultado que ustedes me están dando. Entonces, chicos, ojo, ya estoy más cerca de mi resultado porque lo que necesito es la masa. Entonces, esto me daría 5,295 milimoles de hierro más 2. ¿Listo? Y como esa cantidad yo la debo reportar en gramos, porque lo que quiero es tratar de aproximarme pues al porcentaje en masa de hierro, porcentaje masa-masa. Entonces, estas milimoles de hierro más 2 las voy a convertir a gramos, ¿sí? Bueno, pues aquí lo que puedo hacer es utilizar otro factor de conversión. Aquí en este ejercicio me están dando la masa molar según la tabla periódica. Si nosotros buscamos la masa molar del hierro, aquí estamos, hierro más 2, realmente si está en su estado iónico, seguimos hablando de hierro. Entonces, si nosotros buscamos el peso en la tabla periódica, encontramos que el hierro tiene un peso de 55,84 gramos sobre mol. Ahora bien, como yo lo que estoy trabajando aquí son milimoles, ¿sí? Yo puedo decir que en una milimol, si en lugar de una mol yo trabajo con una milimol, pues esto lo divido en 1000 para obtener entonces la cantidad de gramos en una milimol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que en una milimol de hierro yo voy a tener, ya no voy a tener 55,8, sino que voy a tener este número dividido en 1000, que sería 0,055847 gramos de hierro. Esa es la cantidad de gramos que tengo en una milimol, ¿sí? Porque recuerden que ya no estoy trabajando con una mol, sino con una milimol. Entonces, ¿cuánto me daría este resultado? Si me pueden ayudar aquí, chicos, multiplicando 5,295 por este valor en gramos contenidos en una milimol. Gracias, Just Ladies. Perfecto, Julián y Nayeli, ya tenemos 3 resultados idénticos. Aquí estamos. Bueno, este es básicamente el mismo resultado que ustedes obtienen, que para efectos de la cantidad de gramos sería 0,2957 gramos de hierro más 2. Recuerden que aquí, pues básicamente lo que hice fue, dado que estoy trabajando con milimoles, entonces tengo que dividir esta cantidad en 1000 para saber cuántos gramos hay en una milimol. Listo, esta sería la cantidad en gramos de hierro más 2. Pero recuerden que me están preguntando por el porcentaje de hierro. Último paso, vamos a calcular el porcentaje de hierro presente en la muestra. ¿Listo? ¿Cómo calcula el porcentaje de hierro? Bueno, ustedes acaban de obtener, me lo acaban de decir, la cantidad de gramos
de hierro más 2 que reaccionan con mi agente titulante. Pero recordemos que esta cantidad pequeñita es la que está presente en este gran total, porque mi muestra está compuesta de esta cantidad. Entonces, ¿cómo hago para calcular el porcentaje? Pues bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la cantidad que acabo de obtener, que es la que yo sé que hay en gramos de hierro más 2 en mi muestra, y la voy a dividir por la cantidad de gramos de muestra que tomé inicialmente, que este sería pues básicamente mi 100%, ¿no? Entonces, esa cantidad la divido en los gramos de muestra y la multiplico por el 100%. ¿Por qué? Porque es un porcentaje y esto me va a dar el resultado que quiero. Me va a dar el resultado del porcentaje masa de hierro. Chicos, ¿esto cuánto les da? Este ya es nuestro resultado final. Gracias, Julián. Estás volando con estos resultados. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos con este resultado aproximado. De pronto, si tenemos en cuenta alguna otra cifra, lo podemos aproximar, perdón, a 36,78. De todas maneras, voy a verificar, de pronto yo me equivoqué. Entonces, listo, chicos, es básicamente lo que hacemos. Esto nos da 0, por 100, 36,778, que se puede redondear a 36,78%, o es el porcentaje de hierro más 2. Entonces, ojo con esto, que pues este es el tipo de ejercicios que encontraremos en la guía para el caso de gravimetría. Para el caso de volumetría tendremos algunos otros ejercicios como construir una curva de titulación. Sin embargo, pues bueno, el tiempo ya ahorita nos alcanzó un poquito, pero recuerden, chicos, que el martes 9 de abril nos vamos a enfocar en ejercicios modelo de la fase individual. Si ustedes, por ejemplo, ya tienen algún desarrollo, podemos de pronto revisarlo, pero yo me encargaré de llevar algunos ejercicios para que podamos entonces tener una idea de cómo desarrollar esta fase individual como complemento. Y pues adicionalmente como refuerzo tenemos el martes 16 de abril a la profe Liana Aguilera, que nos va a apoyar también con el CIPAS del paso 2. Entonces, bueno, chicos, pues con eso terminamos. No les quito más tiempo. Recuerden entonces que al final de la actividad, pues la idea es generar nuestro consolidado. El estudiante con el rol de entrega será el encargado de subir la actividad en el entorno de evaluación correspondiente, ¿vale? Andrea, muchísimas gracias. Agradezco a todos su tiempo, su paciencia. De verdad, una disculpa enorme, pues, por el tema que tuvimos ayer de problemas de conectividad, y agradezco muchísimo el que se hayan conectado el día de hoy. Bueno, chicos, pues deseo que pasen una buena noche. Gracias, Jos Ladies, Luz Adriana, Diana, Jefferson, Julián, Sharik, gracias por su participación. Chao, Angie Patricia. Bueno, gracias, Angie. Creo que te debo también una revisión en el foro. Espero el día de mañana ponerme al día con ustedes. Exacto, sí, en la plataforma, exacto, yo les comparto la grabación. De hecho, mañana la compartimos por todos los medios, para que ustedes la tengan a la mano por WhatsApp también, ¿vale? Listo. Gracias a todos, chicos, una feliz noche y pues espero descansen. Gracias a todos por su tiempo. Ay. Listo, chicos, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Vamos a parar la grabación. Igual la grabación la encuentran disponible ahorita en este mismo chat de la reunión. ¿Listo? Muchas gracias.